Bienvenidos a todos nuestros espectadores de Grandes Tesoros Vive. Hoy es un día especial, porque compartiré con ustedes grandes enseñanzas del renombrado autor Orison Swett Marden. Para darles un adelanto de lo que exploraremos a lo largo del trabajo, les presentaré 10 puntos cruciales que Orison ha destacado repletos de sabiduría y motivación, que serán el corazón de nuestro próximo vídeo. Estos principios son tan poderosos e inspiradores que al comprenderlos plenamente se sentirán impulsados a tomar las riendas de sus vidas y a embarcarse en un emocionante viaje de autodescubrimiento. ¿Están listos para comenzar esta aventura transformadora? Comencemos. 1. La fuerza del hábito. La historia del tigre criado con un perro nos enseña cómo los hábitos pueden moldear nuestra vida. Este punto nos invita a reflexionar sobre cómo los hábitos adquiridos pueden limitarnos o potenciarnos, y la importancia de elegirlos conscientemente para forjar un camino de éxito y libertad personal. 2. El poder de la imaginación. Imaginar es crear. Nuestra capacidad para soñar y visualizar ha sido la clave detrás de grandes avances humanos. En este segmento, exploraremos cómo la imaginación ha sido la herramienta de los genios a lo largo de la historia y cómo podemos usarla para transformar nuestra propia vida. 3. El camino hacia la mejora personal. Discutiremos la importancia de no subestimar nuestra jornada terrenal y cómo cada momento es una oportunidad para crecer. Este punto es una llamada a superar el tedio, el miedo y la baja autoestima, reconociendo nuestras cualidades divinas. 4. La energía interior para triunfar. Analizaremos cómo dentro de nosotros reside una energía capaz de superar cualquier obstáculo. Este poder interior es una fuente inagotable de fortaleza y superación, clave para lograr nuestras metas y sueños. 5. Fortalecimiento propio. Aprenderemos cómo fortalecer nuestra fuerza interna divina, la cual es esencial para nuestro desarrollo. Este punto nos muestra cómo enfrentando los desafíos de nuestra naturaleza inferior nos ayuda a alcanzar nuestra mejor versión. 6. Superación a través del sufrimiento. Veremos cómo los momentos difíciles son herramientas para nuestro crecimiento. Discutiremos cómo el sufrimiento y el dolor pueden ser aliados en nuestro camino hacia una mayor conexión con nuestro poder creador. 7. Autosuficiencia y desarrollo personal. Hablaremos sobre la importancia de desarrollar habilidades y fortalecer nuestro carácter desde jóvenes. Este enfoque en la autosuficiencia nos libera de la dependencia y nos empodera en todos los aspectos de la vida. 8. El poder de la mentalidad creadora. Profundizaremos en cómo nuestra mentalidad puede ser nuestra mayor aliada o enemiga. Este punto enfatiza la importancia de cultivar una mentalidad positiva y creadora para lograr el éxito. 9. Liderazgo y conocimiento. Exploraremos la esencia del liderazgo efectivo. Veremos cómo el conocimiento detallado y la independencia en la toma de decisiones son fundamentales para cualquier líder exitoso. 10. Dominación y poder interior. Finalmente nos centraremos en cómo el verdadero poder surge de nuestro interior. Este punto nos inspirará a dominar nuestros hábitos y fortalecer nuestro carácter para tomar control sobre nuestras vidas y destino. Que estos puntos te inspiren a profundizar en tu propio viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, si aún no lo has hecho, para ser de los primeros en recibir las notificaciones. Espero que disfrutes del vídeo completo, donde abordaremos estos temas con más detalle. Y recuerda siempre que tu mayor tesoro está en tu interior. El poder creador. Los poderes ocultos de los hábitos. Cada persona fervorosa escucha el llamado de su alma, esa voz que resuena en el silencio de su ser más íntimo. Un domador de fieras intentó criar a un cachorro de tigre y un perro pequeño juntos en la misma jaula. Ambos animales crecieron en armonía, compartiendo su comida, jugando con placer y durmiendo entrelazados, como si fuesen de la misma especie. El perro alcanzó la madurez antes que el tigre, y aprovechando su mayor tamaño, asumió un rol dominante no solo en sus juegos, sino en todos los aspectos de su convivencia. Pero cuando el tigre creció y superó en tamaño y fuerza al perro, no consiguió superar el hábito de someterse a su compañero. Llegó un momento en que fue necesario separarlos, y el tigre lo extrañó tanto que perdió el apetito
y parecía haberse cansado de vivir. Preocupado, el domador reintrodujo al perro en la jaula del tigre. Este se llenó de alegría al reencontrarse con su viejo amigo, quien también mostró su felicidad, aunque retomó de inmediato su actitud de superioridad. Sin embargo, el tigre tenía por naturaleza la capacidad de destrozar en un instante a una docena de perros como el que obedecía tan sumisamente. Somos como ese tigre muchos de nosotros. Hemos adquirido el hábito de intimidarnos ante situaciones que no tienen más poder sobre nosotros que el que les otorga nuestra propia imaginación. Las multitudes nos parecen ejércitos. Este hábito nos ha mantenido en esclavitud tanto tiempo que se ha integrado en nuestra personalidad, ignorando que en nuestro interior existe algo capaz de burlarse del destino. Algo mucho más grande que la fuerza muscular de un tigre, algo heredado de nuestra esencia divina, que nos convierte en dueños de las circunstancias y nos otorga dominio sobre todo lo que existe en el universo. Esta afirmación podría parecer exagerada y hasta fantasiosa si la consideramos en el presente y referida a una sola persona. Pero si la expandimos a lo largo de los miles de años de existencia humana y la aplicamos a la humanidad en su conjunto, veremos cómo, siglo tras siglo, la humanidad ha ido descubriendo los secretos de la naturaleza, conociendo sus leyes, y al obedecerlas, se ha ido apropiando de las fuerzas del universo. Es cierto que solo algunas personas de excepcional genialidad descubren estas leyes y desentrañan los misterios de la naturaleza, pero el fruto de su trabajo beneficia a toda la humanidad. Este trabajo nos recuerda que debemos reconocer nuestro poder innato y no dejarnos limitar por percepciones erróneas de inferioridad o incapacidad. Todos tenemos la capacidad de recorrer el mismo camino hacia la mejora personal, siempre que no caigamos en el antiguo error de creer que nuestra vida terrenal, breve en comparación con la grandiosa tarea de alcanzar la perfección divina, es el único tiempo del que disponemos para mejorar nuestro carácter. No debemos imitar al tigre. Si somos víctimas de los perros del tedio, el temor, la ignorancia y la baja autoestima, que de manera tan lamentable nos relegan y nos inmovilizan, es porque aún no hemos aprendido a afirmar nuestras cualidades divinas ni hemos creído en nuestra esencial divinidad. Tropezamos por no reconocer que dentro de nosotros reside una energía capaz de hacernos triunfar ante cualquier obstáculo superable. Carecemos de la conciencia de nuestra íntima relación con el poder creador que nos hace dueños de nuestra vida, y no esclavos de las circunstancias. Esta idea podría parecer una exageración del optimismo, y seguramente será motivo de burla por parte de los seguidores de pensadores como Schopenhauer, Nietzsche, Leopardi y otros escépticos de naturaleza humana, para quienes la Tierra es el centro del alma, como lo era para el universo en la visión del errado Ptolomeo. Sin embargo, si consideramos que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, comprenderemos cuán esencial es para el ego, para nuestro verdadero ser, fortalecer su energía divina enfrentándose a la resistencia que intencionadamente le opone nuestra naturaleza inferior con sus inclinaciones concupiscentes. Alguien podría argumentar que si Dios nos creó tal como somos y nos dotó de órganos corporales que son instrumentos y a la vez estímulos fisiológicos de la concupiscencia, entonces Él sería responsable de nuestros vicios y pasiones. Sin embargo, esta perspectiva no reconoce el libre albedrío y la capacidad de superación inherente a nuestra condición. Este argumento aparente se contrarresta con la idea de que lo que denominamos vicios, pasiones y pecados son en realidad herramientas que utiliza la ley de evolución para incrementar, a través del sufrimiento, el dolor, el desengaño y el hastío, nuestra energía interna, la cual, al superar a la personalidad, nos acerca cada vez más al poder creador. Emerson señaló que una persona es débil cuando necesita y demanda la ayuda de otros para hacer algo que podría realizar por sí misma si hubiera fortalecido oportunamente sus propias fuerzas. Quien aprende a leer y escribir de niño no necesitará de un escriba o alguien que guarde sus recuerdos íntimos cuando sea adulto. Quien domina la aritmética no requerirá de un contador que lleve las cuentas de su negocio. Quien aprende idiomas en su juventud disfrutará en su madurez del placer inefable de saborear en el texto original las obras maestras del ingenio humano. Aquel que desde el inicio de su capacidad racional
ha cultivado sus cualidades positivas y fortalecido su carácter, no necesitará de un consejero para su conducta o un director para su conciencia en la adultez. Es la persona fuerte que se ayudó a sí misma y mediante el esfuerzo propio contra su personalidad, se ha apropiado del reino de los cielos, es decir, ha establecido una íntima relación con el poder creador. Nadie será capaz de hacer todo lo que sus fuerzas mentales y físicas le permitan si su personalidad está al servicio de su individualidad, como un caballo está al servicio de su jinete, mientras dependa de la ayuda de otros y no posea la fuerza suficiente para autosustentarse. Es fundamental comprender que ningún apoyo externo se compara con la poderosa fuerza de nuestra propia mentalidad creadora. Para entender mejor, esto no significa que el empresario en su fábrica, el artesano en su taller o el científico en su laboratorio deban ser operarios y al mismo tiempo asistentes de sí mismos sin nadie que colabore con ellos. No, ciertamente no. Lo que se quiere decir es que el líder de cualquier proyecto debe conocer cada detalle relacionado con este, de tal manera que, aunque nadie le asistiera, podría llevarlo a término con su esfuerzo y conocimiento individual. La ayuda externa es necesaria para distribuir el trabajo entre varios colaboradores y así completarlo en menos tiempo. Por tanto, solo será empresario, director o jefe en nombre, sin la verdadera autoridad moral, aquel que por desconocimiento de la técnica de su área no sería capaz de avanzar si careciera de la asistencia de aquellos que en realidad ejecutan la obra. Los inventores, los genios, los luminarios de la humanidad han sentido el estremecedor impulso de la divina energía interna, de ese misterioso poder que, aunque oculto tras la carne, no pertenece a ella, y al responder a ese impulso se han ayudado a sí mismos, ya que no encontraron ayuda externa en la creación de su pintura, su obra, su sinfonía, su epopeya, su invento o su revelación de una nueva verdad. En cuanto a las admirables invenciones que Edison ha aportado al progreso del mundo, él mismo confesó que cree haberlas transferido a la civilización mundial desde la infinita fuente de todas las cosas. Edison sostiene que se considera simplemente un canal a través del cual la gran inteligencia que llena el universo transmite algunos de los infinitos planes destinados a liberar a la humanidad de la esclavitud de toda tarea penosa, protegerla de toda clase de peligros, inmunizarla contra todos los enemigos de su vida y convertir la Tierra en el soñado y perdido Edén de los simbolismos religiosos. A veces, un escritor no ha sido más que el diligente amanuense de una inteligencia superior que, en forma de inspiración, le dictaba. Sin palabras audibles, pero con ideas vívidamente plasmadas en su imaginación, copiaba a vuela pluma los sublimes pensamientos que le eran revelados. Algunos psicólogos se refieren a esta energía interna como la subconsciencia. Sin embargo, a mi juicio, este término no expresa con suficiente claridad el concepto que se pretende definir. La composición de la palabra subconsciencia podría inferir que se trata de una conciencia inferior a la comúnmente vigilante, cuando en realidad es todo lo contrario. Se trata de un estado de conciencia superior a la ordinaria, aquel en el que, al abstraernos de la personalidad, nos elevamos en una especie de éxtasis al plano espiritual. Desde esta perspectiva, vemos las cosas de este mundo de manera muy distinta a como nos parecen cuando estamos inmersos en las groseras necesidades de la vida física. De ahí que algunos psicólogos hayan clasificado la mente en superior e inferior, o en abstracta y concreta. La mente superior es la conciencia propia del ser interno, del yo, dotado de facultades cuya actuación es debilitada o impedida por la personalidad, de la misma manera que un cuerpo opaco intercepta la luz. Los fenómenos indiscutibles como el sonambulismo, la clarividencia, la visión a distancia, la telepatía, el hipnotismo, la mediumnidad, la transmisión del pensamiento, el éxtasis, entre otros que son estudiados por la metapsíquica, no pueden explicarse más que admitiendo la actuación individual del yo, desligado de la personalidad. En este elevado estado de conciencia, la persona es capaz de solucionar problemas y superar dificultades que en el estado de vigilia común, cuando solo actúa la mente concreta, parecerían irresolubles e insuperables. Ha habido casos en los que arqueólogos y orientalistas, durante el sueño,
recibieron la clave para descifrar inscripciones jeroglíficas que, en su estado de vigilia, habían dejado de interpretar, considerándolas enigmas indescifrables. No se puede afirmar que la revelación de la clave jeroglífica proviniera de una entidad externa. Más bien, el yo interno conocía la clave, pero no podía hacer uso de ella mientras su conocimiento estuviera obnubilado por la mente concreta asociada a la personalidad. Del mismo modo que el Sol, con toda su inmensa energía luminosa, es incapaz de iluminar un espacio sellado herméticamente. Este fenómeno no tiene que ver con magia, en el sentido peyorativo que le da la mayoría, ni es razonable atribuirlo a una intervención demoníaca, esa figura imaginaria que durante siglos atemorizó a la humanidad. Es un fenómeno psíquico, o mejor dicho, espiritual, que se manifiesta en los seres humanos cuando han conseguido dominar su personalidad o en los momentos en que, aunque sea de manera transitoria, logran superarla. De esta manera, incluso sin alcanzar el pico de la santidad, una persona ordinaria puede encontrar al despertar la solución al problema, desafío o asunto que el día anterior le había resultado esquivo, a pesar de un gran esfuerzo mental. Cuando esto ocurre, no sabemos de dónde ha venido la solución ni quién ha resuelto el problema. Solo sabemos que lo que antes del sueño nos parecía oscuro y complicado, ahora se ve claro y sencillo. Pero aquellos que tienen un autoconocimiento profundo están seguros de que esta ayuda proviene de fuerzas internas, de la mente superior o de la conciencia indestructible del yo, que siempre está lista para responder al llamado de sí misma. Lincoln recibió a lo largo de su vida un maravilloso apoyo de su fe en sus potentes capacidades internas. Estaba convencido de que su verdadera esencia era algo más elevado que su ser físico, sujeto a necesidades fisiológicas y a los impulsos naturales que buscan satisfacer tales necesidades. Lincoln creía firmemente que a través de él hablaban la verdad y la justicia, que era simplemente un instrumento utilizado por Dios para cumplir con una parte del plan de evolución humana. Este poder creador que sustentaba a Lincoln en sus amargas luchas contra los defensores de la esclavitud es el mismo que dio coraje a los mártires para enfrentar con alegría terribles tormentos, el que llevó a Juana de Arco a alcanzar la victoria entrelazada con el martirio, el que inspiró a los fieles entre las llamas de la hoguera, el que inculcó confianza inquebrantable en Colón, en su mítica empresa, y a innovadores como Stephenson, Fulton, Field y Edison, la certeza de que sus sueños se materializarían. En las grandes catástrofes y desastres se manifiesta aún más la acción de las fuerzas internas, del poder creador que palpita en lo más profundo del espíritu humano. Hay ejemplos de cómo una persona de constitución delicada, incapaz en situaciones normales de levantar una silla, al verse en medio de las llamas de un incendio que amenazaba a sus hijos, los salvó con esfuerzos prodigiosos que asombraron a las personas de mayor fortaleza. Este trabajo se enfoca en destacar cómo, en momentos de extrema adversidad, emergen capacidades extraordinarias que desafían nuestra comprensión cotidiana de los límites humanos. Refleja la convicción de que dentro de cada ser humano reside un poder transformador, capaz de superar desafíos formidables y propiciar cambios significativos tanto en el individuo como en la sociedad. ¿De dónde proviene este extraordinario poder? Seguramente no de fuera, ni tampoco de la personalidad, porque entonces la acción heroica se cumpliría en cualquier circunstancia. Ha de provenir del interior, del verdadero ser, cuyas fuerzas están siempre presentes, aunque en espera del violento empuje que las ponga en acción en el momento supremo de la necesidad. Todos hemos, más o menos, experimentado la influencia decisiva del poder creador en las críticas circunstancias de la vida, la acción de una fuerza que hasta entonces desconocíamos, y después de realizada la hazaña, nos decimos en admirado soliloquio: no sé cómo pude hacer lo que hice. Me parece mentira. Si tuviese que volver a hacerlo no sería capaz. Pero si siempre dependiéramos de este algo interior que no cesa de estar dispuesto a responder a nuestro llamamiento, seguiríamos realizando acciones que nos parecerían maravillosas. Por desgracia, solo en casos extremos, en momentos de apuro, nos ponemos en contacto íntimo con nuestro poder creador. Para dar eficacia a la máxima, ayúdate a ti mismo, complemento de la tan repetida, conócete a ti mismo, es necesario obedecer a la ley psicológica,
según la cual todo cuanto anhelemos realizar lo hemos de imprimir de antemano en la mente superior por medio de la imaginación, que no debe confundirse con la fantasía. La imaginación no es la loca de la casa como vulgarmente se cree. Por el contrario, su mejor auxiliar es el orden. Escuchemos lo que a este propósito dice Balmes. Visitamos un gran establecimiento fabril. En uno de sus departamentos se preparan las primeras materias, en otro se elaboran los varios objetos, en otro se les da la última mano, en otro, por fin, se los dispone en bultos o cajas para hacer las remesas o se los distribuye del modo conveniente para que los examine el comprador. Si la visita se hace con desorden, pasando de una a otra pieza, recorriendo ahora una parte de los almacenes, admirando luego la construcción ingeniosa de una máquina, y continuando de este modo sin ninguna regla, se verán muchas cosas. Quizás se examinen muy bien aisladamente, pero será difícil recordarlas. Por el contrario, si se ha procedido con método, formándose primero una idea general del edificio, de sus partes principales y de los objetos a que se destinan, fijándose luego en las divisiones y subdivisiones de cada departamento, siguiendo el orden de la fabricación, comenzando por las primeras materias y acabando por los estantes del despacho, se ligará todo fuertemente en la memoria. El recuerdo de un objeto excitará el de otro, y con poco trabajo se podrá dar cuenta de todo lo que se ha escuchado, aunque haya transcurrido mucho tiempo. Esta es una memoria imaginativa, como si dijéramos, el punto de apoyo para el ejercicio de la verdadera imaginación, que consiste en representarnos mentalmente una posible realidad de acuerdo con las leyes del raciocinio. Todo lo que no cumple esta condición entra de lleno en el campo de la fantasía, la cual bien merece ser llamada la loca de la casa. Por lo tanto, para ayudarnos en la difícil tarea del perfeccionamiento del carácter y la actualización del poder creador, debemos representarnos imaginativamente el trabajo que nos propongamos hacer, como si ya estuviera realizado. El arquitecto visualiza el edificio construido en su imaginación antes de cimentarlo. El ingeniero ve funcionar la proyectada máquina antes de que se forjen o fundan las piezas. Así, el arquitecto e ingeniero de nuestra vida, de nuestro carácter y conducta, debe imaginar los resultados de su proyectada acción antes de llevarla a cabo. Esta representación imaginativa de lo que nos proponemos hacer, considerándolo como si ya estuviese hecho y acompañada de una firme voluntad de hacerlo, es el fundamento, la base y matriz de todas las demás facultades intelectuales. Es una verdadera sugestión mental que, cuando es sostenida perseverantemente, acaba por prevalecer contra la personalidad y, en especial, contra el cuerpo físico, cuyas células responden sumisas a los mandatos de la mente en su modalidad de imaginación. Todo esto, que puede parecer tan metafísico y especulativo, está al alcance de cualquier entendimiento medianamente despejado, y es raro quien no haya tenido alguna experiencia en su vida que lo demuestre sin necesidad de insistir en la argumentación. Por ejemplo, si nos acostamos por la noche con la idea fija, el propósito firme y la imperiosa necesidad de despertarnos al día siguiente a una hora oportuna para no perder el tren, no será necesario poner el despertador sobre la mesita de noche ni encargar a nadie que nos llame. Nos despertaremos automáticamente a la hora debida. Pero si, confiados en el reloj o en las voces ajenas, no fijamos en la mente la idea de levantarnos temprano, perderemos el tren si por alguna circunstancia falla el aviso. Es fundamental fijar con vigor nuestro pensamiento en lo que deseamos realizar, ya que de lo contrario no veremos efectos significativos de la ley mental. La debilidad en nuestro pensamiento es a menudo la razón de no obtener mayor provecho de nuestras fuerzas internas, cuyo despertar necesita un impulso lo suficientemente potente para superar la resistencia de la personalidad. Por otro lado, si imprimimos nuestro propósito en la conciencia del ego con la misma intensidad que personajes como Abraham Lincoln, Marshall Field y Carlos Miguel Schwab, y nos esforzamos vigorosamente para alcanzar nuestros anhelos, el éxito estará asegurado. Un adagio popular dice: si quieres ser obispo, métetelo en la cabeza. Aunque es una exageración, en esencia, transmite lo que la psicología experimental enseña. Toda acción es precedida por la persistencia del pensamiento. Sin embargo, no debemos creer que solo pensando firmemente en algo lo conseguiremos. Eso sería absurdo,
ya que la experiencia cotidiana nos demuestra lo contrario. El pensamiento sostenido es la palanca de la voluntad y un factor esencial para la acción, pero se necesitan además las condiciones y facultades adecuadas para el logro del objetivo. Por ejemplo, un analfabeto que aspire a ser ministro no lo logrará por mucho que piense en ello si carece de las aptitudes necesarias. Al mismo tiempo, hay personas con aptitudes y condiciones para ocupar puestos superiores en la sociedad, pero no avanzan porque no se conocen ni ayudan a sí mismos. La timidez, el recelo y la desconfianza, disfrazadas de modestia, apatía e indiferencia, los mantienen en una posición inferior a su verdadero valor, al no haber sabido conectar con su poder creador interno. Lo mismo se aplica a la salud. Si pensar en estar sanos fuera suficiente, las escuelas de medicina serían innecesarias. Además de enfocar nuestro pensamiento en la salud, debemos evitar todo lo que pueda dañarla. Pero será en vano si constantemente nos domina la aprensión a enfermar, lo cual equivale a pensar en la enfermedad y atraerla. La relación entre nuestro vínculo íntimo con el poder creador y los esfuerzos para lograr nuestros objetivos se simboliza en el adagio popular: a Dios rogando y con el mazo dando. El poder creador y el esfuerzo son un par de fuerzas que actúan en el mismo punto. Si falta una de estas componentes, la resultante fallará. Son las fuerzas invisibles de la individualidad, las muletas morales de la personalidad y la única ayuda eficaz que podemos brindarnos. Ayúdate y Dios te ayudará. La conciencia de lo divino, encontrando fuerza en la adversidad. Poco antes de terminar la Guerra Mundial, un soldado norteamericano desde la línea de batalla escribió una carta en la que decía: «Hay aquí muchos soldados que pelean heroicamente y sin embargo nunca hasta ahora supieron lo que es ser persona». La pasada guerra, cuyos horrores han sido descritos por muchas plumas en anticipación a la fiel descripción de la historia imparcial todavía en blanco, tuvo entre sus tremendos males la beneficiosa compensación de haber transformado en personas a muchos que hasta entonces solo tenían de tal la figura, y en seres casi divinos a otros tantos que ya eran personas. Por supuesto, no damos a la palabra dioses el pagano e idolátrico significado en que vulgarmente suele tomarse, sino el que entraña la misma palabra en aquel pasaje bíblico que dice: «Vosotros sois dioses e hijos, todos vosotros del Altísimo». Sí, como la misma religión afirma, todos somos hijos de Dios, y el Hijo ha de tener igual naturaleza que el Padre, porque cada ser engendra su semejante. No cabe dudar de la esencial naturaleza divina del espíritu del ser humano. Multitud de pruebas experimentales de esta verdad nos dio la pasada guerra, donde a causa del continuo roce con el peligro y la incesante vecindad de la muerte, aprendió el soldado a estimar como nunca hasta entonces las realidades de la vida y la omnipresencia de Dios. Quienes en la línea de batalla estaban día y noche en perpetuo riesgo mortal, sintieron espontáneamente acrecentada su fe en la vida futura, y con la vista interna vieron a Dios presente en todos los átomos de su ser, sin separación posible del eterno principio y fin de todas las cosas. No había entre los millones de combatientes ni un solo ateo. Todos creían que las bombas, los gases deletéreos, las balas, las bayonetas, lanzas y cañones únicamente podían herir el cuerpo, envoltura y habitación del alma. Sabía el soldado que ninguna arma ofensiva era lo bastante eficaz para vulnerar la parte inmortal de su ser, que ni la espada lo hiere, ni el agua lo moja, ni el aire lo airea, ni el fuego lo abrasa. Estaba convencido por intuición, sin necesidad de misioneras exhortaciones, de que nada podía ocurrir en daño de su verdadero ser, partícula inseparable del eterno espíritu del universo. La conciencia de esta verdad, de su unidad esencial con Dios, le daba al soldado en toda circunstancia maravillosa seguridad, admirable consuelo y denodado valor. Arrostraba la presencia del enemigo con la misma confianza con que el pastor David, sin otra arma que su honda, retó al temible gigante armado de punta en blanco. Los jóvenes que combatían en los ejércitos de las naciones en conflicto enfrentaban la muerte con una esperanza en el futuro mucho más profunda y con menos temor a lo desconocido, comparados con los soldados de guerras anteriores en la historia humana. Esta confianza emanaba de un cambio radical y rápido en el concepto de Dios,
y de la ayuda que podemos recibir de su poder. Ya no veneramos al iracundo, vengativo y enigmático Dios de nuestros ancestros. Nuestra percepción de Dios lo ha traído de las nubes a nuestra vida diaria. Dios no está más en un trono de marfil, distante de la tierra en los confines del cielo. Sabemos que está en cada átomo, en cada electrón del universo. No imaginamos una molécula de materia que no esté animada por la energía divina, porque Dios es la realidad, el alma, la vida de todas las cosas y seres. Toda belleza, bondad y verdad, toda manifestación de amor, compasión, benevolencia y ayuda, en cualquiera de sus formas, es una expresión de Dios. Los que creen en un Dios antropomórfico podrían argumentar que esto es una repetición del panteísmo, esa filosofía que afirma que todo es Dios y que, en su opinión, niega a Dios. Sin embargo, nuestro concepto de Dios coincide exactamente con el expuesto por Balmes. Dios está en todo el universo y en todas sus partes. Dios estaría igualmente en todos los universos posibles si llegaran a existir. Por su inmensidad, Dios está en todo lo existente. Siguiendo al filósofo español, que se adelantó mucho a su tiempo a pesar de las restricciones dogmáticas de su época, hoy nos resulta evidente la existencia del poder infinito. Como decía San Pablo hace 2000 años, sentimos que vivimos, nos movemos y existimos en él. Lo percibimos en todo ser viviente y en todas las cosas creadas. Reconocemos que es la energía vital creadora del universo. Este verdadero concepto de Dios, que reconcilia la religión con la ciencia, está derrumbando las barreras de separatividad levantadas por el fanatismo sectario entre los hijos de un mismo Padre. Poco a poco, los repugnantes odios teológicos, los prejuicios y las supersticiones se van desvaneciendo a medida que el nivel de conciencia universal se eleva, acercándonos a una plena comprensión de la fraternidad humana como consecuencia forzosa de la paternidad divina. Este nuevo concepto de Dios quedaría sin dar resultados prácticos en la conducta diaria si no abriera al mismo tiempo los ojos y oídos de multitudes hambrientas de luz y verdad. El primer paso en el camino de la perfección es el convencimiento de nuestra unidad esencial con Dios, porque sólo así mereceremos su ayuda al ayudarnos a nosotros mismos. Al actuar rectamente, aspirar noblemente, esforzarnos laboriosamente y practicar el bien en todas las circunstancias de la vida material, intensificamos nuestras energías espirituales, irradiadas por Dios como rayos de un sol espiritual central. A medida que avanzan los siglos, se nota en las nuevas generaciones una mayor agudeza de facultades. Esto indica que no son almas recién creadas sin experiencia, sino que tienen un pasado en el que se esforzaron por vigorizar las facultades inherentes a su ego inmortal. Sobre este punto, el periódico inglés Daily Mail comenta que los educadores notan en la generación juvenil actual un desarrollo físico y mental más rápido. Observan un cambio profundo en los escolares en los últimos 5 años. Los adolescentes no solo son más ágiles y brillantes, sino también más maduros. Muchachos de 15 años muestran una capacidad de razonamiento, sensatez y comprensión de la vida que antes se asociaba con adultos. Son reflexivos, leen trabajos serios y se interesan por cuestiones que antes eran indiferentes para los escolares. Este fenómeno se atribuye a la guerra mundial, que ha expuesto a los jóvenes a realidades y problemas de la vida. Entre las jóvenes inglesas se observa un progreso similar, no tanto en capacidad intelectual como en manifestaciones de independencia y seguridad. Muchachas de 16 años, que en épocas pasadas aún jugarían con muñecas, hoy muestran el aspecto, modales y discernimiento de mujeres experimentadas. No solo en Inglaterra, sino en todos los países civilizados, se ve una mayor vivacidad de comprensión, juicio reflexivo y aumento del buen sentido en la nueva generación, que crece con aptitudes mentales para desechar los errores tradicionales aún inculcados por maestros arcaicos nacidos y educados en un ambiente de superstición. Tenemos que considerar que la concepción de Dios, como un ente auxiliador de la humanidad, sintetiza las ideas de bondad, verdad y belleza. Por tanto, el mal, el error y la fealdad son incompatibles con la presencia y potencia de la energía divina, y consecuentemente también con la ayuda de Dios.
Mientras nos inclinemos al mal y perseveremos en el error, en lugar de recibir ayuda, nos pondremos obstáculos en el camino de la vida. La persona promedio, de cultura media y voluntad débil, aún sin la suficiente experiencia para haber fortalecido sus facultades mentales y morales, queda influenciada por las ideas, costumbres y creencias dominantes en su entorno. Habla el idioma, profesa la religión y sigue las costumbres del país de su nacimiento y crianza, moldeado por la influencia de su ambiente. Sin embargo, quien comprende su verdadera naturaleza y tiene la voluntad suficiente para buscar la verdad, escapa de estas limitaciones. Este es un aspecto crucial para entender cómo la ayuda divina se manifiesta en aquellos que se esfuerzan por mejorar y por ayudarse a sí mismos. La conquista de España por los árabes, por ejemplo, demuestra que tanto en individuos como en naciones, Dios apoya a quienes se esfuerzan por sí mismos. Los árabes, recién convertidos al monoteísmo, estaban llenos del entusiasmo que les infundía su nueva fe, la cual había despertado sus energías y elevado su conciencia. Ansiaban compartir su entusiasmo y fe con el mundo, creyendo que con ello harían un gran beneficio. La conducta de los musulmanes en la época de las conquistas no era diferente de la que más tarde adoptaron los españoles en América con los pueblos indígenas y la que aún hoy siguen los cristianos de todas las denominaciones con los pueblos no civilizados. En todos estos casos se refleja la creencia de que compartir la fe y las convicciones propias es un acto de benevolencia, aunque a menudo se ejecute sin tener en cuenta la voluntad y la cultura de los demás. La historia nos enseña que el respeto y la comprensión mutua son fundamentales para una convivencia armónica y para el avance espiritual de la humanidad. Asín Palacios destaca que la persona con suficiente voluntad y comprensión de su verdadera naturaleza no se limita a aceptar pasivamente las ideas, costumbres y creencias dominantes de su entorno. Esta persona emplea su propio juicio para discernir entre lo ilusorio y lo real, lo permanente y lo transitorio, lo verdadero y lo falso, aunque esto difiera de la percepción mayoritaria. Mantener una rectitud de pensamiento, que a su vez conduce a una rectitud de conducta, es la forma más efectiva de ayudarse a sí mismo, garantizando así la ayuda divina que a menudo se confunde con la suerte. Los escépticos y los pesimistas, aquellos que encuentran placer en el dolor y en el pesimismo, pueden argumentar que Dios favorece a los malos cuando son mayoría o que los deshonestos tienen suerte. Si bien estos comentarios pueden ser divertidos, carecen de fundamento al analizarlos más detenidamente. En primer lugar, no siempre son buenos quienes parecen serlo, y en segundo lugar, la historia está repleta de ejemplos donde los menos numerosos, armados con una gran fuerza de voluntad y un propósito noble, superan a los más numerosos. La invasión de España por los sarracenos ilustra este punto. En menos de 3 años, derrocaron la monarquía gótica, demostrando que la fuerza del ánimo y la grandeza de un propósito pueden superar la escasez numérica. En cuanto a la situación de Arabia antes de Mahoma, como describe Annie Besant, era una región dominada por luchas religiosas, crueldad idolátrica y una brutalidad desenfrenada. Sacrificios humanos a ídolos y festines con cadáveres eran comunes, y la lujuria había suplantado el amor humano. En este contexto de pasiones intensas, muertes y crueldad, nació Mahoma el 29 de agosto de 570 en la Meca, en la ilustre tribu de los Coreishitas. A pesar de la escasa originalidad del símbolo alcoránico, tomado de las varias religiones de los pueblos vecinos, no es posible negar su beneficiosa influencia en el progreso espiritual de la humanidad. Así se explica la evidente ayuda que Dios prestó a un pueblo que, al realzar su colectiva conciencia, se ayudaba a sí mismo. Aparte de eso, en el plan de la evolución humana estaba destinado a servir de nexo entre la cultura clásica de Oriente y los pueblos recién convertidos al cristianismo en Occidente. Dios también ayuda a los buenos, aunque sean pocos, si saben ayudarse a sí mismos. Un ejemplo de ello nos ofrece la historia del pueblo ateniense, que, celoso de su independencia y lleno de amor a la patria, tuvo el valor para atacar y vencer con un ejército de 10.000 personas a los 5 millones del orgulloso Jerjes. Lo mismo sucede a los individuos. Cuando actúan de conformidad con las leyes de la naturaleza, se ayudan a sí mismos, ya que toda ley de la naturaleza es ley de Dios. El error que durante siglos ha extraviado a la humanidad y aún extravía al mayor número
es considerar independiente a Dios de la naturaleza, creer que la ley divina se limita al orden moral y nada tiene que ver con el orden físico, como si no hubiese otra ley de Dios que los mandamientos del Decálogo. Este error impide comprender por qué a veces parece que Dios ayuda y favorece a una persona a quien todas las apariencias condenan por indigna de los favores de la suerte. En tales casos, solemos centrarnos únicamente en el aspecto negativo o en las cualidades adversas del carácter de la persona, cuyos éxitos en los negocios nos parecen incompatibles con su conducta privada. No observamos el aspecto positivo o el conjunto de cualidades positivas que también posee, porque negarlo sería desmentir la esencial divinidad de su verdadero ser. Si analizáramos los factores del éxito de esa persona que nos parece tan indigna, descubriríamos que, a pesar de su mala conducta en otras áreas de su actividad, ha obedecido a las leyes de orden, armonía, bondad y verdad en la acción específica que le condujo al éxito. Imaginemos que un químico de extraordinario talento y sagacidad es en su vida privada lo que comúnmente se considera una mala persona llena de vicios. Si al dedicarse a sus experimentos deja los vicios fuera del laboratorio y concentra todas sus energías en la investigación de los secretos de la materia, obedeciendo a las conocidas leyes de la físico-química, su éxito estará asegurado. Esto se debe a que al obedecer a la ley de la naturaleza, obedece a la ley física de Dios, aunque en otros aspectos y fuera del laboratorio pueda desobedecer la ley moral de Dios. Se ayuda a sí mismo en lo que hace, alineándose con las leyes dictadas a la materia por el Creador, y como consecuencia natural, recibe en ese aspecto concreto de su actividad la ayuda de Dios. No obstante, dado que las leyes físicas y morales no son completamente independientes, sino que están interrelacionadas en mayor o menor grado, puede suceder que si la conducta privada del sagaz químico es muy abyecta, sus facultades intelectuales se vean debilitadas por los excesos, y sus éxitos científicos no sean tan completos y brillantes como podrían haber sido si obedeciera tanto a las leyes físicas como a las morales. Cuando observamos la virtud vencida y el vicio triunfante, la incompetencia en altos cargos y el mérito relegado, somos víctimas de lo que podríamos llamar una ilusión óptica mental. Seguramente, la virtud vencida está acompañada de alguna debilidad de carácter que fue la causa de su derrota, mientras que el vicio triunfante estuvo equilibrado por alguna virtud oculta que fue la determinante de su éxito. Lo mismo se puede decir de la situación antinómica, en que las apariencias muestran a la ineficacia en posiciones elevadas y al mérito relegado. Por ejemplo, hay casos de ascenso personal en los que parece increíble que una persona trabajadora, inculta y analfabeta, de muy humilde origen social, se convierta en pocos años en un industrial acaudalado y ocupe cargos políticos de alta representación, mientras que muchas personas con una cultura y educación mucho más elevadas permanecen oscurecidas en los rincones del hogar, sin que nadie reconozca sus aptitudes para ocupar puestos de responsabilidad social. La explicación de esta anomalía radica en que el jornalero, a pesar de ser inculto y analfabeto, supo ayudarse a sí mismo poniendo en práctica las cualidades positivas de su carácter. Estas cualidades opacaron con su brillo las negativas de su falta de erudición y educación formal, mientras que el titular académico invalidó sus cualidades positivas al permitir que las negativas crecieran por no ayudarse a sí mismo. Probablemente, el jornalero, motivado por la humildad de su condición social, sentía en su interior un impulso y la convicción de que podía ser algo más, mucho más, que un simple trabajador. En contraste, la persona de refinada cultura, capaz de leer a Homero, Virgilio, Dante y Shakespeare en su idioma original, de comentar a Ovidio y Cervantes y estar al día con los avances de todas las ciencias, se sentía incapaz de involucrarse en las intrigas, habilidades, artimañas y maniobras que conducen a los altos puestos de representación social. Una vez entronizado el vencedor, recibe elogios de la prensa, aplausos de las masas y la admiración incluso de aquellos que recuerdan su humilde origen. La autosugestión es, indudablemente, la forma más eficaz de ayudarse a uno mismo. Reúne todas las ventajas sin ninguno de los inconvenientes del hipnotismo. Consiste precisamente en guiar la conducta por caminos mentales que conducen a la armonía de la acción
con las leyes físicas y morales establecidas por Dios. En este enfoque, la ayuda de Dios ya no se ve como un favor, privilegio, gracia o algo con el más mínimo asomo de parcialidad o injusticia que caprichosamente niegue a unos lo que otorga a otros. Más bien, es la lógica y natural consecuencia de la ayuda que uno se presta a sí mismo al alinearse con el infinito. Como mencionamos anteriormente, de nada sirve el pensamiento si no se materializa en acción, pero la eficacia del pensamiento radica en que su insistencia impulsa a la acción. Nissim comenta al respecto que el descubrimiento más significativo y útil del siglo XIX es haber demostrado que podemos dominar las actividades antes consideradas involuntarias e inconscientes, como si fueran fuerzas automáticas de nuestro organismo, obligándolas a obedecer los mandatos de la mente. Miles de personas han comprobado la veracidad de esta afirmación, sugestionándose mediante el pensamiento y logrando transformar sus cualidades negativas en positivas, es decir, eliminando los hábitos perniciosos y reemplazándolos por virtuosos, aumentando así el caudal de energías divinas. Por otro lado, Víctor Rossin señala que el sistema nervioso, motor de todo el funcionamiento corporal, está a su vez gobernado por un pensamiento vigorosamente sostenido. Cuando el espíritu concentra sus energías como un general, las fuerzas de su ejército, para luego distribuirlas por puntos estratégicos del campo de batalla, que en este caso es el organismo corporal, todas las células reciben la ayuda vital que el espíritu les envía, resultando en éxito, influencia, salud y vitalidad. Debemos recordar que la personalidad es el resultado de diversos estados psicológicos, los cuales son automáticos e inconscientes cuando el yo todavía no domina sus instrumentos, vehículos o envolturas corporales. Esto es similar a un jinete que, al no dominar al caballo, se ve obligado a participar, a su pesar, de todos los movimientos instintivos y voluntarios del animal. Pero una vez que domina al caballo, éste queda sujeto en sus movimientos a las órdenes dictadas por las riendas manejadas por la voluntad del jinete. Poder sin querer. Armonía con el infinito. Reflexiones sobre el éxito y la naturaleza humana. A menudo, no son los más rápidos, los más fuertes, los más sabios, los más doctos o los más talentosos quienes logran sus objetivos, sino que el tiempo y la oportunidad juegan un papel crucial para todos. En las batallas de la vida, no siempre gana el más fuerte o el más activo, sino que, tarde o temprano, triunfa quien tiene la determinación y el pensamiento orientado hacia la victoria. Este principio es una interpretación clara del pasaje bíblico. Tarde o temprano, enfatiza la importancia del tiempo, y la referencia a la oportunidad sugiere que solo aquellos que piensan en ella, la buscan o están dispuestos a aprovecharla, pueden realmente beneficiarse de ella. Sin embargo, el razonamiento de San Pablo, aunque ingenioso en otros contextos, parece sofístico cuando habla de Dios. La afirmación de que Dios tiene misericordia del que quiere y endurece al que quiere, seguida de la pregunta retórica sobre el derecho de la humanidad a cuestionar los designios divinos, puede ser problemática. Comparar a Dios con un alfarero que hace vasos para honra y otros para vergüenza es una metáfora que no se sostiene bien. Un alfarero humano puede actuar según su antojo, pero atribuir un comportamiento arbitrario a Dios sería incoherente con la noción de un ser supremo justo y benevolente. Dios, al crear a los seres humanos, no actuaría caprichosamente destinando a unos a la honra y a otros a la vergüenza, ya que ello contradiría la naturaleza esencialmente justa y amorosa que se le atribuye. El vaso de barro no tiene espíritu, y el cuerpo humano, aunque metafóricamente sea un vaso de barro, es el templo del Espíritu Santo, según lo expresa San Pablo. Esto plantea una interrogante: ¿cómo puede el divino alfarero, para su propia vergüenza, crear un vaso destinado a contener su propio espíritu? Aquellos que, siguiendo las tradiciones erróneas de una filosofía absurda, afirman que Dios distribuye los eventos de todas las cosas de manera caprichosa y misericordiosa, son en realidad fatalistas. Este punto de vista pone en cuestión la libertad, el libre albedrío, la voluntad y la responsabilidad humana. Si todo dependiera del arbitrio de un Dios que distribuye los sucesos no por justicia, sino por gusto personal, ¿dónde quedaría la culpabilidad del individuo al que Dios elige no concederle ciertos beneficios?
Contra este concepto desacertado de la relación entre la humanidad y la causa suprema de todo lo existente, que siendo el bien infinito debe ser también la justicia absoluta, se erige la noción racional de la evolución del espíritu humano. Esta evolución implica el fortalecimiento de la voluntad mediante las pruebas y experiencias que, con el alto fin de fortalecerla, se presentan en el constante contacto con el mundo exterior. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Guillermo Upshaw, miembro del Congreso de Atlanta, en Georgia. A los 18 años, mientras trabajaba en la granja de su padre, un accidente le dejó incapacitado, confinándolo a la cama durante 7 años y sometiéndolo a terribles dolores. Sin embargo, su historia nos enseña que si una persona dice puedo y quiero y se esfuerza por hacer todo lo que está en su capacidad, la confianza que surge de este persistente pensamiento y esfuerzo continuo la llevará, a través de increíbles dificultades, al logro de su ideal y la realización de su propósito. Después de un prolongado sufrimiento, Guillermo Upshaw experimentó una mejoría suficiente como para ser trasladado de la cama a una silla de ruedas especialmente diseñada. Con un espíritu inquebrantable, reanudó sus estudios interrumpidos. Escribía artículos para periódicos locales y daba conferencias públicas sentado en un asiento oscilante de su propia invención. Recorriendo en su silla de ruedas autónoma todas las ciudades, pueblos y aldeas del estado de Georgia, vendió ejemplares de un trabajo en el que había recopilado sus artículos periodísticos. En 6 años, reunió suficiente dinero para financiar sus estudios en la Universidad Mercer de Macon, en Georgia. La universidad le confirió el cargo de recaudador de fondos y como gestor de nuevos donativos logró recaudar la impresionante suma de $50,000. Posteriormente, el colegio Tift para señoritas lo nombró para un cargo similar, donde tuvo aún más éxito, recaudando hasta $100,000. Luego presentó su candidatura para el Parlamento del Estado y gracias a su excelente reputación en todo el país, venció a sus 6 contrincantes en las elecciones. Este joven, que a pesar de estar físicamente debilitado y empobrecido por los duros sufrimientos de 7 años de inmovilidad, en lugar de desesperarse y rendirse, marchó directamente hacia la victoria con solo su propia determinación. Contrasta con la multitud de jóvenes sanos y fuertes que buscan en su entorno la oportunidad o la mano que los empuje con ayuda externa. Recientemente recibí una carta de un joven que considera irreal la idea de que no falten oportunidades para aquellos destinados a triunfar. Decía así: los empleos bien remunerados son escasos. Los negocios se han organizado de tal manera, con estos nuevos planes de gestión comercial, que personas cuyas habilidades merecerían un sueldo de $5,000 apenas reciben $25 semanales. El sistema de fichas, las máquinas de escribir y calcular, la facilidad de los informes y la rapidez de las operaciones bancarias, entre otras novedades, han reemplazado en las oficinas el antiguo cálculo mercantil y la clásica teneduría de libros. Estas nuevas ideas han resultado en la integración sistemática de todos los componentes de la grandiosa maquinaria de los negocios. Un joven lleno de energía y celo por sus deberes, con aptitudes físicas e intelectuales para triunfar en cualquier tarea que se le asigne y dispuesto a cumplir con su deber, entra a trabajar en una empresa comercial. Se le asigna un área específica de acción y no puede intervenir en otras secciones del establecimiento. A pesar de su talento, es probable que cualquier iniciativa que tome choque con el ego del gerente, quien no permitirá que un subordinado sobresalga en la dirección. Los servicios se valoran más por la edad que por el mérito, de modo que el salario es bajo y los aumentos escasos. Lleno de esperanzas de mejora, el joven deja esa empresa y se une a otra, solo para encontrar el mismo resultado. ¿A dónde irá el buey que no are?, se pregunta. No niego que existan grandes oportunidades, pero hay más personas talentosas que oportunidades. Para mí, la suerte lo es todo. Esta mentalidad es compartida por miles de personas en relación con el éxito que podrían alcanzar si realmente se esforzaran. En lugar de decir puedo y quiero, dicen no puedo y por lo tanto no quiero. Así, no logran lo que podrían, porque incluso el genio más extraordinario fracasa sin la voluntad de vencer. El mariscal Foch, generalísimo de los ejércitos aliados, tras la aplastante victoria que salvó a Francia y al mundo entero de la embestida alemana, dijo:
Solo he tenido el mérito de no dejarme arrastrar por la desesperación. Las victorias se logran tanto por la ciencia como por la fe. Cuando uno tiene fe, no retrocede, sino que detiene al enemigo donde lo encuentra. La ciencia estratégica se puede aprender, pero no es un conjunto de fórmulas o un compendio de principios. Es un conocimiento que el general en jefe debe asimilar hasta que se convierta en parte de sí mismo, de tal manera que guíe todas sus decisiones. La disciplina mental necesaria para triunfar puede adquirirse mediante el estudio de la historia y de ejemplos concretos. Esta disciplina debe mantener la mente del líder tan abierta que actúe basándose en información precisa, en lugar de hipótesis e ideas preconcebidas. Sin embargo, las más brillantes cualidades de la inteligencia y el talento más sobresaliente no son suficientes sin la voluntad de vencer. Puedo y quiero es la divisa que ha inspirado tanto a individuos como a colectividades desde los albores del tiempo para alcanzar el éxito después de repetidos fracasos y superar abrumadores obstáculos. Esta voluntad de vencer, simbolizada en la frase «puedo y quiero», llevó a un humilde campesino, tras repetidos y desalentadores fracasos, a dotar a la ciudad de Nueva York, en su época, de su más alto y hermoso edificio, los almacenes Woolworth. Arquitectos extranjeros han descrito este edificio, ubicado en el corazón del distrito comercial de Nueva York, como un palacio de hadas y un sueño de piedra. El soñador que lo hizo realidad fue Franklin Winfield Woolworth. Nacido en una familia de humildes agricultores en Rodman, estado de Nueva York, su única herencia fue un cuerpo sano y un espíritu emprendedor y tenaz, características que han conducido a muchas personas de todo el mundo a alcanzar sus metas. Comenzó su carrera en la cantina de la estación ferroviaria de Great Bend, donde trabajó como aprendiz sin sueldo, hasta conseguir un empleo en la tienda de Augsburg y Moore en Watertown, con un salario de $3.50 semanales. A pesar de su incansable laboriosidad, solo encontraba fracasos y desilusiones en sus continuos esfuerzos. Sin embargo, perseveró hasta establecer una amplia red de tiendas de 5 y 10 centavos, con un capital de $65 millones. Estas tiendas no solo proporcionan empleo a miles de personas, sino que también culminaron en la construcción del edificio más alto del mundo en su época. El carácter fuerte y amable de aquel que alguna vez fue un rudo campesino es un inspirador ejemplo de éxito honesto para cualquier joven con deseos de triunfar. Woolworth, al igual que otros, no recibió ayuda externa. Se ayudó a sí mismo. Existe un adagio que sugiere que para prosperar es indispensable la protección de otros. Sin embargo, esta idea a menudo se contradice en la vida real. Pocos protectores son desinteresados y muchos exigen a cambio de su apoyo humillaciones y rebajas de carácter, lo que puede provocar una rebelión del protegido contra el protector. Este último, a menudo, termina lamentándose por la supuesta ingratitud humana. Cuando le preguntaron al almirante Farragut si estaba preparado para una derrota, respondió que no lo estaba. Argumentó que quien se prepara para la derrota ya está medio derrotado antes de empezar la batalla. Para ilustrar este punto, se recomienda leer la obra Cómo se llega a millonario, escrita por el traductor de Marden. Existe una gran diferencia entre ayudarse a sí mismo con la firme resolución de triunfar, tomando todas las medidas necesarias para asegurar la victoria, y comenzar una tarea dudando de su finalización exitosa sin la ayuda de otros. Durante la Primera Guerra Mundial, un coronel francés sugirió a un colega norteamericano que comandaba un regimiento en el frente de batalla la conveniencia de retirarse debido al peligroso ataque de los alemanes. Sin embargo, el coronel norteamericano respondió que se le había conferido el mando del regimiento precisamente porque ni él ni sus soldados conocían el significado de la palabra derrota. El regimiento se mantuvo firme en su posición y finalmente repelió por completo el ataque del enemigo. Personas como estas triunfan tanto en los conflictos bélicos como en las batallas de la vida. El mundo siempre está a la espera de individuos que desconozcan el significado de la palabra derrota, que no flaqueen ni pierdan la calma bajo ninguna circunstancia. En ellos se puede confiar plenamente. Cualquier intento de desalentarlos es inútil. Triunfarán o morirán en el intento.
Nos será mucho más fácil ayudarnos a nosotros mismos si, dejando de lado las creencias erróneas y temerosas de nuestros antepasados, nos convencemos de que nadie está predestinado a la vergüenza. Todos podemos y debemos aspirar a ser ejemplos de honor. Para el espíritu valiente, el fracaso no es el fin del camino, sino simplemente una parada en su ruta hacia el objetivo. Si cae antes de alcanzarlo, lo hace con la mirada fija en su meta, como un soldado que muere en el campo de honor. Si quieres brindarte una ayuda más valiosa de lo que cualquier protector poderoso podría ofrecerte, comienza cualquier empresa con la determinación de cumplirla con excelencia y sin permitir distracciones. Esta resolución fortalece y eleva el ánimo, y mantiene el flujo de nuestras energías constante y abundante. Este enfoque fue adoptado por un joven ciego, Guillermo Schenck, de Bayside, Long Island. Como resultado de su firme propósito, y a pesar de la grave limitación de la ceguera, obtuvo el primer lugar en su promoción en una escuela superior de Nueva York, ganando un premio de $10,000, lo cual equivaldría a una gran suma de dinero en este momento. ¿Quién podría dudar del futuro de un joven con un espíritu de resolución tan indomable y un deseo tan vehemente de triunfar? Este joven tenía el propósito de estudiar Derecho y es probable que en unos años haya superado no solo a sus compañeros de estudio, sino también a miles de jóvenes con talento que buscan la ayuda de otros. El psicólogo Halleck afirma que las personas de carácter siempre poseen una gran fuerza de voluntad y por lo tanto cumplen con los deberes de la vida, que a menudo son ingratos. En contraste, la persona voluble y cambiante, que puede ser diligente o perezosa, correcta o incorrecta, amable o descortés, difícilmente ocupará puestos destacados en la sociedad, ya que su falta de carácter, es decir, de voluntad, es evidente. Comúnmente se dice que una persona es de carácter o tiene mucho carácter para indicar que ajusta su conducta al estricto cumplimiento del deber y a la realización de su propósito, sin ceder ante las tentaciones ni amedrentarse por los ataques de adversarios. Sin embargo, desde un punto de vista psicológico, esta definición de carácter no es del todo precisa, ya que cada individuo tiene su propio carácter, aunque sus características puedan estar lejos de lo que se considera un modelo de virtud. Pero en el sentido comúnmente aceptado, entendemos por carácter aquel en el que las cualidades positivas prevalecen sobre las negativas, definiendo claramente la individualidad de la persona. Un joven me consultó sobre cómo podía ayudarse a sí mismo, teniendo en cuenta su percepción de falta de aptitud para destacar en un mundo donde se realizan tantas actividades notables en diversos campos del pensamiento y la acción. Le aconsejé que aprovechara los conocimientos de cultura general y la educación armónica que probablemente había adquirido en la escuela primaria, y que aplicara todas sus energías en aquella área de acción más acorde con sus habilidades y gustos, manteniéndose firme en su propósito. Este joven era uno de muchos que, como mariposas, recorren el campo de la vida iniciando muchas cosas sin perseverar en ninguna. A veces se interesan en matemáticas, otras en filosofía o idiomas, pero al encontrarse con la primera dificultad, se desaniman y cambian de objetivo, sin darse cuenta de que solo las ideas completamente asimiladas se convierten en elementos positivos del carácter. Para ayudarse a sí mismo, es esencial hacer lo contrario de estos indecisos. Hay que tener un ideal, pero no basta con contemplarlo desde la distancia, sino que hay que acercarse a él paso a paso hasta que nuestra conducta se identifique con él. Pero, ¿cómo convertir el ideal en realidad? Escuchemos la respuesta de la sabiduría divina. Indudablemente, contemplando el ideal todos los días a la misma hora, durante el mismo tiempo y con un propósito resuelto, de manera que nada nos distraiga o perturbe. Día tras día, la persona debe dedicarse a la contemplación de su ideal, pensando en él hasta fijarlo en su mente. Así, inevitablemente sentirá la reverencia anhelante y temerosa que constituye la adoración, con su poder transmutador de identificar al adorador con lo adorado. Para practicar esta contemplación, es esencial aprender a concentrar la mente, evitando que se disperse como suele ocurrir habitualmente. Debemos aprender a enfocar la mente con firmeza y estabilidad, ejercitándonos constantemente en las tareas cotidianas de la vida, concentrándonos en ellas mientras las realizamos y repitiéndolas hasta que la mente obedezca sin esfuerzo al impulso de la conciencia superior.
No importa si la tarea es ordinaria, ya que la eficacia del ejercicio no reside en lo que se hace, sino en cómo se hace, con atención y esfuerzo, y en la experiencia que obtenemos de nuestro trabajo. De hecho, en contra de lo que suele pensar la gente común, el esfuerzo realizado para alcanzar el éxito es mucho más valioso que el éxito mismo, por más espléndido que sea. El esfuerzo fortalece todas las facultades utilizadas, incrementando su valor sin perder nunca lo ganado a través del esfuerzo, mientras que el beneficio material del esfuerzo es transitorio y perece con la personalidad. Así como en el ámbito material, no se crea ni se destruye ni un átomo de materia, cuya eternidad ha sido comprobada por la física, tampoco se crea ni se destruye ni un átomo de energía en el plano espiritual. Además, aunque en el ámbito material la materia primordial de la que están construidas las formas es eterna e indestructible, estas formas, las agrupaciones electrónicas más o menos complejas de la eterna materia primordial, son temporales y perecederas. En el ámbito espiritual, no solo es eterno el espíritu como principio antitético de la materia, sino que también lo son las entidades espirituales que llamamos almas humanas. Como el esfuerzo que realiza el espíritu humano sobre sí mismo y sobre la materia resulta en el desarrollo y fortalecimiento de sus facultades latentes, en el orden espiritual es mucho más importante el esfuerzo que el éxito. Aunque el esfuerzo pueda terminar en un fracaso material, sigue siendo eficaz en el plano espiritual, ya que conduce al perfeccionamiento de la individualidad. Generalmente, al esfuerzo honesto le sigue el éxito, especialmente cuando es un esfuerzo consciente y está impulsado por la firme determinación de lograrlo, siempre y cuando los medios estén alineados con los fines y el individuo esté en sintonía con su objetivo. Sería insensato aspirar a lo que está más allá de nuestras posibilidades según las leyes psicológicas, o dicho de otro modo, más allá de la intensidad y amplitud que nuestras energías pueden alcanzar en esta vida. Esta fue la pauta seguida por personas como Lincoln, Edison, Cajal, Wanamaker y muchos otros que han realizado aportes beneficiosos para la humanidad. El caso de Federico Douglass, un pobre esclavo nacido bajo el látigo del capataz de una plantación de algodón, es un ejemplo extremo. Estaba tan lejos de cualquier oportunidad de prosperar material y moralmente como lo estuvo Robinson Crusoe, de los elementos de civilización en su isla desierta. Imaginemos que Douglass, al comenzar a razonar y tomar conciencia de su situación, hubiese pensado: he nacido esclavo, y así permaneceré toda mi vida, por más que anhele liberarme de este desolador ambiente. Mis padres y abuelos fueron esclavos. No tendré oportunidad de recibir educación, ni de ocupar otro lugar en el mundo que no sea el que me designe el capataz en esta plantación. Nadie se atreverá a enseñarme ni siquiera el abecedario, pues es un delito enseñar a leer a un esclavo. Debo reprimir los deseos que brotan de mi interior, ya que me está prohibido satisfacerlos. Si Douglass hubiese razonado de esa manera, seguramente se hubiera perjudicado a sí mismo y nadie habría oído hablar de él. Hubiera vivido y muerto en el anonimato, como millones de esclavos. Sin embargo, Douglass poseía la voluntad de triunfar. En lugar de resignarse a su destino, se rebeló contra él y decidió luchar, comprendiendo intuitivamente que el destino no es invencible, como creen los fatalistas, sino que está en nuestro poder superar la influencia negativa de la mala fortuna. En lugar de decir no puedo y no quiero, dijo puedo, y quiero emanciparme de esta horrible esclavitud sin más ayuda que la mía. Hizo un llamamiento supremo a sus fuerzas internas divinas, al misterioso poder latente en todo espíritu humano, que siempre responde a la evocación, y superó los obstáculos que se interponían entre él y la libertad y la educación. Aprendió el abecedario prestando atención a los letreros en postes y vallas, comparando la forma de las letras con el texto de los fragmentos de periódicos que encontraba en el suelo, infiriendo su valor fonético de esta comparación. Siguió un método similar al de Champollion para descifrar la piedra Rosetta y descubrir la clave de la escritura jeroglífica. Después de superar muchas dificultades, Douglass finalmente consiguió que se reconociera su libertad. Hizo tantos avances en sus estudios que el presidente de los Estados Unidos lo nombró ministro diplomático en la República de Haití, y posteriormente ganó reputación internacional por sus esfuerzos abolicionistas en favor de su desafortunada raza. Cuando Antonio Allegri, conocido como Correggio, era aún muy joven
y visitó Roma para ver las obras de Rafael, solo tenía una vaga afición por el arte pictórico, sin ser consciente de sus extraordinarias capacidades. Sin embargo, al contemplar el cuadro de Santa Cecilia, sintió de repente el despertar de sus adormecidas fuerzas artísticas, las cuales se agitaron bajo el impacto de esa maravilla artística, y exclamó con una espontaneidad sincera: «Anch'io son pittore, también soy pintor». De la misma manera, la escucha de un discurso, la lectura de una página magistral, el examen de un nuevo mecanismo o el relato de una hazaña pueden ser el arpa celeste en la que yacen dormidas las notas de un canto espiritual. ¿Por qué no puedo hacer yo lo mismo? Esta es la pregunta que surge espontáneamente en los labios de quien posee las aptitudes para seguir el camino señalado por la contemplación visual o auditiva de una obra maestra. Sin embargo, no sigue exactamente las mismas huellas de sus predecesores en ciencia, literatura, arte o industria. Los caminos de la actividad humana son tan variados como los hijos de los hombres. Correggio se convirtió en líder de una escuela y fue apodado el Divino, sin imitar en absoluto el estilo del pintor supremo, cuyas obras despertaron las dormidas facultades artísticas de su espíritu. ¿Por qué no puedo hacer algo similar? Esta es la pregunta ansiosa que ha motivado a talentos y genios a tomar conciencia de sus posibilidades. Ellos respondieron a esta interrogante ayudándose a sí mismos, mediante la evocación de sus fuerzas ocultas, que, activadas, los llevaron a la victoria. Claramente, la respuesta a la pregunta de si se puede lograr algo similar debe ir acompañada del conocimiento de cómo activar esas fuerzas ocultas. No todos los individuos las poseen en el mismo grado de potencialidad, lo que lleva a una clasificación natural de los talentos en científicos, literarios y artísticos. Aquellos que carezcan de la suficiente energía anímica y mental para seguir su propio camino, sin apoyarse en imitaciones, en uno de los tres campos abiertos a la inteligencia humana, no experimentarán la conmoción interna que sintió Correggio ante la Santa Cecilia de Rafael y, por lo tanto, no expresarán una exclamación afirmativa, por más que admiren la obra maestra. Sin embargo, aquellos como André Chenier, convencidos de que algo significativo y no trivial se esconde bajo su frente, acabarán por manifestarlo y concretarlo en obras que de alguna manera contribuirán al progreso del mundo. Si tienes las aptitudes necesarias y la voluntad de triunfar, no te disuadirás por la adversidad de las circunstancias, ni pensarás que necesitas reunir primero un equipo de delicadas herramientas. Alfredo Smith, quien llegó a ser gobernador del estado de Nueva York, empezó vendiendo periódicos en las calles, trabajando como mensajero y vendiendo pescado en el mercado de Fulton, pero nunca perdió de vista su ideal de prosperar en la sociedad. No son las delicadas herramientas, las magníficas oportunidades, los amigos influyentes o las riquezas lo que hace a las grandes personas. La grandeza reside en la misma persona o no existe en absoluto. La magnífica oportunidad que esperas se encuentra en ti mismo, no en tu entorno, ni en la ayuda de otros, ni en la casualidad, ni en la suerte. Dentro de las profundidades de tu verdadero ser, palpita la fuerza cuyo impulso te llevará a la realización de tu ideal. Esta fuerza, que representa lo mejor de ti ya que es tu verdadero ser, nunca responderá a un llamado débil o dubitativo, ni a un esfuerzo tibio. Solo responderá a una invocación apasionada, entusiasta y optimista, que refleje la certeza de obtener una respuesta. Es esencial aplicar a nuestro trabajo hasta la última gota de nuestras energías, con los esfuerzos más intensos, acompañados de una resolución inquebrantable que no contemple el fracaso. ¿Has considerado que la puerta que tienes delante podría estar cerrada debido a tu actitud mental pesimista? ¿Has hecho los esfuerzos necesarios para abrirla? ¿Estás actualmente desempeñando los deberes de tu profesión, oficio o empleo de tal manera que te proporcione un lugar más amplio y elevado donde ejercer tus habilidades? La historia apenas registra un logro del entendimiento humano que no haya sido precedido por la creencia de muchos de que era una locura intentarlo. Siempre habrá alguien que te diga que lo que intentas es imposible porque va en contra de los intereses establecidos, las costumbres tradicionales o los prejuicios de nacionalidad, raza o creencia. Te dirán que vas a perder tiempo, esfuerzo y dinero en abrirte camino por ti mismo y que sería mejor no intentar ser un redentor para evitar un final trágico.
Pero quienes dan tales consejos nunca salen de la mediocridad. James Hill, el colonizador del noroeste de los Estados Unidos, soñaba con ciudades prósperas, pueblos florecientes y granjas fértiles en las llanuras alcalinas, donde otros solo veían breñas y matorrales. La gente estaba cegada por el prejuicio de que los ferrocarriles solo servían para conectar ciudades ya activas, y no lograban salir del círculo vicioso de si debía ser primero el corral o las gallinas. No podían creer que el ferrocarril fuera tan estimulante para la fundación de nuevas poblaciones y el cultivo de tierras vírgenes como lo fueron las riberas de los ríos, las orillas del mar y el refugio de las montañas para la humanidad primitiva. Se mofaban de la idea que les parecía tan descabellada de convertir en un país civilizado el árido desierto. Sin embargo, el soñador persistente insistió en su visión, la cual finalmente se hizo realidad con el paso triunfal de la locomotora a través del continente. Nuevas ciudades surgieron como por arte de magia, y la tierra, agradecida, devolvió en abundantes cosechas las caricias del arado. Cuando el visionario falleció, satisfecho de su gran obra, todo el noroeste le rindió un homenaje fúnebre sin precedentes en la historia de los reyes. Durante su sepelio, todos los trenes de la línea Great Northern Pacific se detuvieron durante 5 minutos en señal de duelo. Las fábricas y talleres interrumpieron su trabajo, las escuelas cerraron, y un respetuoso silencio en todos los lugares de trabajo permitió que las vibraciones de los pensamientos de gratitud fluyeran hacia el héroe de la colonización del interior de su país. Si puedes, ¿por qué no querer? Eres heredero de las edades. A tu servicio están todas las ventajas, progresos, adelantos, descubrimientos e invenciones que costaron a los pioneros de la raza humana infinita paciencia y el dolor del mártir. Continúa adelante y realiza lo que te hayas propuesto. Puedes si quieres, y sabes cómo hacerlo. Comienza hoy mismo, ahora mismo. No esperes a mañana. Tal vez mañana no sea tan favorable como hoy. Hoy es el mejor día del año, el día del destino. Haz de hoy un paso en el camino hacia tu ideal. Has nacido para triunfar. Eres un vaso de honor, no de vergüenza. En el éxito y en el fracaso, tuyos para siempre, serán los resultados espirituales de tu esfuerzo.